Para empezar con nuestra presentación daremos los siguientes puntos dentro de este índice, como lo que es la BTP, características de BTP, dominios de BTP, modos de operación y anuncios. Son los puntos que se verán dentro de esta exposición. ¿Qué es BTP? Es un protocolo de nivel 2 utilizado para configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. Permite centralizar y simplificar la administración en un dominio de VLANs, pudiendo crear, borrar y renombrar las mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la misma VLAN en todos los nodos. El protocolo BTP nace como una herramienta de administración para redes de cierto tamaño, donde la gestión manual se vuelve imborrable. Esto quiere decir que la BTP puede operar sin autenticación, lo que facilita a un atacante falsificar paquetes. También la BTP pues, puede añadir, cambiar o borrar información sobre las VLANs. Y eso es lo que conforma y lo que es una BTP. Una de las características de BTP que en esencial tiene es que la BTP nos permite administrar una base de datos de la VLAN en los switches. Claramente esto va a interconexión ante los lineamientos de las VLANs. También pues, permite que la BTP mantiene la consistencia de la configuración de la VLAN mediante la administración de borrado o eliminación de redenominación, de tal manera que redomina a un dominio de la cual ya está propuesto por la BTP. También la BTP pues, utiliza dominios para agrupar a los switches que van a compartir la misma información de VLANs, de tal manera que de un servidor a un cliente, pues le pasa del servidor al cliente, pero esto se verá a continuación. Permite minimizar los problemas causados por las configuraciones incorrectas. Como habíamos dicho anteriormente, las BTP pues van configuradas por las VLANs, pero algunas veces vienen por predeterminados, así que esto hace una breve configuración a lo que es la solución de esos problemas causados por mínimo de configuración incorrectas por la BTP. Y esas serían algunas de las características que contiene la BTP. Por otro lado tenemos a los dominios de BTP. Los BTP utilizan dominios para agrupar a los switches que van a compartir la misma información de las VLANs, de tal manera que esto quiere decir que digamos por ejemplo, un servidor a un transparente a un cliente. Eso quiere decir que cada uno va yendo a un dominio que claramente se agrupa dentro de los switches, pero de tal manera hace que dentro de un dominio de BTP se intercambie información gracias también a los anuncios de BTP. Algunos de estos son el nombre de dominio, versión de BTP, listas de las VLANs, parámetros específicos de cada VLAN. La lista de las VLANs pues quiere decir que cada VLAN que se ha conectado en esa misma VLAN. Y esos serían algunos de los dominios de BTP, la cual significa tanto para también al siguiente apartado que serían igual los anuncios de BTP. BTP, modos de operación. A continuación conoceremos los tres tipos de modos de operación: servidor, cliente, transparente. Servidor. Es el modo por defecto. Desde él se puede crear, eliminar o modificar las VLAN. Su cometido es anunciar su configuración al resto de los switches del mismo dominio BTP y sincronizar dicha configuración con la de otros servidores, basándose en los mensajes BTP recibidos a través de sus enlaces strong. Debe haber por lo menos un servidor. Se recomienda autenticación MD5. Igual hay que entender, los servidores son los encargados de crear y mantener la información de todas las VLAN en la red y son los encargados de pasar esa información al resto de los switches. Por defecto, los switches Cisco están en este modo servidor.
Modo cliente. En este modo no se puede crear, eliminar o modificar las VLAN, tan solo sincronizar esa información basándose en los mensajes BTP recibidos de servidores en el propio dominio. Un cliente BTP solo guarda la información de las VLAN para el dominio completo, mientras el switch está activado. Un reinicio del switch borra la información de las VLAN. Los switches en modo cliente no pueden hacer ninguna modificación de las VLAN y mantienen la información de las VLAN gracias a los mensajes que son enviados desde los servidores. Modo transparente. Desde este modo, tampoco se pueden crear, eliminar o modificar las VLAN que afectan a los demás switches. La información de las VLAN a los switches que trabajen en este modo solo se puede modificar localmente. Su nombre se debe a que no procesa las actualizaciones BTP recibidas, tan solo las reenvía a los switches del mismo dominio. Los switches en modo transparente no participan en el proceso BTP y reenvían los mensajes de BTP, pero de forma diferente dependiendo de las versiones BTP. Mi nombre es Aldrin y les vengo a explicar sobre el modo off. Bueno, en este modo, como su nombre indica, pues desactiva todas las funciones, prácticamente desactiva todas las actividades que tiene entre la BTP y el switch. No se envían ni reciben las publicaciones que deberían estar funcionando al momento de estar encendido. Simplemente este modo desactiva las funciones del VTP. Pruning VTP. Dice que por defecto todas las líneas troncales transporta el tráfico de todas las VLANs configuradas. Entonces, que hay algún tráfico innecesario podría afectar los enlaces perdiendo la efectividad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la VTP hace un recorte que permite determinar cuál es el tráfico que inunda los enlaces troncales, evitando enviarlos a los switches que no tengan configurados de los puertos de la VLANs. Anuncios BUTP. Los switches que utilizan BUTP son desde la versión 1 o versión 2. Estos anuncian las VLANs. Recordemos que solo desde la 1 hasta la 1005. Estos son los números de versión de configuración y parámetros de cada VLAN por los trons. Para notificar información a los restos de los switches de dominio. Cabe destacar que es importante comentar que el número de versión de la configuración empieza siempre en 0 y cada vez que se produce un cambio de número de versión de la configuración se incrementa en 1. Tengamos en cuenta que los anuncios BUTP se encuentran generalmente de tres formas diferentes. La primera sería Submarine Advertence. Esto es anuncios que se genera por el server cada 300 segundos a cada vez que se realice un cambio de la base de cada VLANs. Por segundo estaría la Subs Advertence. Estos son anuncios que genera cada vez que se genera un cambio en alguna VLANs. Por último está Advertence Reset from Cliente. Este tipo de anuncios se genera cada vez que un cliente necesita que se le actualice la configuración, por ejemplo, después que se resetea el equipo. Bueno, de tal manera que los switches operan en modo servidor, no necesitan que se les pase la configuración después de un resete, ya que guardan información BUTP y de la VLANs en el fichero VLANs.dat en el flash. Para mí el tema de las VLANs, el protocolo de BTP por la mensajería de nivel 2, pues por el apartado de las operaciones, pues me pareció algo interesante. De hecho, es algo que claramente se van a ver en las VLANs aparte, ya que debes igual configurar el dominio de tal manera que venga predeterminada de cierta manera por los switches, pero de tal manera hace que sea muy sencillo prolongar de tal manera las VLANs que se van a ir conectando durante cada transmisión que se haga.
por el hecho de que, digamos, los modelos de operación como el servidor al transparente al cliente, de tal manera como otros que son otras operaciones, pero de, de tal manera hace que esto sea mucho más secuencial, digamos así. Así que digamos que me gustó mucho el tema. Por mi parte, eso sería todo de mi conclusión, pero sería algo mucho más que ver en eso. Así que eso sería todo. En mi conclusión, BTP o VLAN Tracking Protocol, un protocolo de mensajes de nivel 2 usado para la configuración y administración de las VLAN. Es importante conocer que existen tres modos distintos: el servidor, que se encarga de crear y modificar, mas sin embargo los otros dos modos, como es cliente y transparente, no tienen ese dominio de poder modificar los mensajes de protocolo. La parte de mi conclusión sería de que es muy importante saber el protocolo de las VLANs y la configuración de cada ellas para tener así una buena comunicación entre ellas y tener una buena información exacta. En la hora de los anuncios que se clasifican en las tres etapas, está muy bien saber identificar cuál es cuál, ya para no tener una confusión entre ellas mismas. En la parte de la seguridad de VLANs está muy bien, muy asegurada, fácil de usar y aparte también de resetear el, el switch o la parte de BUTP, tener la información ya guardada en la parte de flash.